Hay muchas suras del Corán que vienen en pares, es decir, tú puedes coger pares de suras y esos dos suras van claramente relacionados en su temática, la una con la otra. Ocurren pares, luego se pueden clasificar en grupos más grandes, eso es una ciencia en sí misma. Entonces vamos a coger dos suras para hacer el primero de nuestros análisis, Suratul Baqarah y Surat Ali Imran, el Sura 2 y el Sura 3. Estas dos suras que van en par, ambas empiezan con Alif Lam Mim, las tres letras, estas tres letras de entre los Huruf al-Muqatta'at, las letras inconexas. Ambas suras fueron reveladas en Medina. Entonces podríamos decir que en términos generales Suratul Baqarah se centra más en aspectos de la tradición judía, Surat Al-Imran por el contrario que nos habla más de cuestiones relacionadas con el cristianismo, con Jesús, con María, con Zacarías, todo lo que está relacionado más con la tradición cristiana. Si os fijáis, Suratul Baqarah insiste más en el imán, en la creencia, en el taqwa, en la conciencia de Dios, a lo largo de todo el sura. El no estar a la altura a nivel espiritual, la rigidez de sus corazones, el qaswatul qalb, el hecho de que sus corazones se endurecieron, contrariaron a sus profetas, crearon artimañas para no tener que seguir la ley, ¿no? Como el episodio del sábado y los peces, etcétera, etcétera. Vemos claramente que en Suratul Baqarah se está hablando de la falta de espiritualidad y de cómo eso incide en el mal uso que se hace de la religión para ganar poder, para competir con los demás, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Surat Al-Imran lo que vemos es una incidencia en cuestiones relacionadas con el Islam, es decir, la práctica, la sumisión externa, ¿no? Los actos. Y la palabra Islam de hecho aparece más veces. Islam significa sumisión, ¿no? Es decir, cumplir con los actos. Si os fijáis, esta elección de los temas tiene sentido, dado que la comunidad de Bani Israel, especialmente la forma de judaísmo que había en la ciudad de Medina, era la versión legalista, podríamos decir. Hace hincapié en lo externo, pero mucho menos hincapié en la espiritualidad. Sin embargo, la comunidad cristiana hacía mucho más hincapié en la espiritualidad y todos los aspectos interiores a expensas de lo exterior, a expensas de seguir la ley, lo cual procede de la creencia de que la fe justifica a la persona y la ley queda abrogada una vez aceptas a Jesús. Por tanto, Suratul Baqarah, en la cual se dirige el discurso más a Bani Israel, se hace un mayor hincapié en cuestiones interiores. Y en Surat Ali Imran se hace mayor hincapié en cuestiones exteriores, que es, digamos, de lo que existe carencia en esas dos comunidades, cuando tuvieron contacto con el Islam y el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Vemos que Suratul Baqarah empieza definiendo a los muttaqun, las personas que son conscientes de Dios, utilizando la frase alladhina yu'minuna bima unzila ilayka, aquellos que creen en aquello que te ha sido revelado a ti, wama unzila min qablika, y lo que fue revelado antes de ti. Surat Ali Imran incide en lo mismo. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil haqq, te hemos hecho descender sobre ti la escritura con la verdad, musaddiqan lima bayna yaday, confirmando lo que ya tienen, lo que ya había antes, wa anzala at-taurata wal injil, y Dios hizo descender la Torá y el Evangelio. Vemos que en Suratul Baqarah se ha mencionado lo que descendió antes y en Surat Ali Imran se ha mencionado por nombre. Una gran curiosidad es que en Suratul Baqarah la misma frase que se dice alladhina yu'minuna bima unzila ilayka, aquello que se te reveló a ti, se utiliza la preposición ila, ilayka, a ti. Sin embargo, en Surat Ali Imran, ¿cómo se expresa? Nazzala alayka, Dios ha hecho descender sobre ti la escritura con la verdad. ¿Qué diferencia hay entre ilaika y alaika? Ilaika significa a ti. Dios te ha escogido a ti, implica elección. Mientras que el ala implica responsabilidad, obligación. Alaika. ¿Qué sentido tiene esto? Hemos dicho que Suratul Baqarah se dirige más a Bani Israel. ¿El problema de Bani Israel cuál era? El hecho de que Dios hubiera escogido un profeta árabe. Esa era su gran objeción con el profeta Muhammad. La idea de que ellos son el pueblo elegido. Por tanto, aquí Dios dice, Dios te ha revelado a ti, con la forma o la preposición que indica elección. Sin embargo, la misma frase en Surat Ali Imran se dice alaika, se utiliza la preposición que indica responsabilidad. ¿Y cuál es el problema de esa comunidad cristiana con la que se encontraron los musulmanes? Sobre énfasis en la creencia y en la fe a expensas de la práctica y de la ley. Por tanto, en este caso se dice nazzala alaika, se ha hecho descender sobre ti, pero se usa la preposición que indica más responsabilidad. Subhanallah, esta es esa precisión matemática del Corán. Alguien podría decir, pero esto es una coincidencia. En un sitio ha dicho
Bima unzila ilayka, y en otro sitio ha dicho nazzala alayka. Es una coincidencia este cambio de preposición, ¿no? Pues no, lo cierto es que en Suratul Baqara te encuentras en otros lugares más adelante, por ejemplo, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Decid, hemos creído en Dios y en lo que se ha revelado a nosotros. En Surat Ali Imran que te encuentras la misma frase casi, Qul amanna billahi wa ma unzila alayna. Di, hemos creído en Dios y en lo que se ha hecho descender sobre nosotros. De nuevo, se utilizan estas dos preposiciones diferentes de forma consistente. En Suratul Baqara la que implica elección y en Surat Ali Imran la que implica responsabilidad, teniendo en cuenta cuál es la comunidad que está escuchando y cuáles son las demandas que tienen, escogiendo las preposiciones que tendrán el impacto psicológico que más conviene a cada audiencia. Obviamente podríamos decir de forma subconsciente, porque estas comunidades no son conscientes de que están escuchando una preposición, pero Dios lo escoge todo de la forma perfecta. Seguimos en la misma frase, fijaos cómo se expresa en Suratul Baqara, alladhina yu'minuna bima unzila. Y en Surat Ali Imran encontramos nazzala alayka. ¿Qué diferencia hay entre anzala y nazzala? Anzala indica una vez, de golpe, y nazzala, como podréis ver en la consonante hay una repetición, nazzala, eso indica repetición en el proceso. Sabemos que en la revelación del Corán o en el descenso del Corán hay dos pasos en este proceso. El primero de ellos es una revelación del libro entero, es decir, una transferencia o descenso de la fuente matriz al punto a partir del cual se revela hacia el profeta a lo largo de los 23 años, ¿vale? Y esto es una cuestión metafísica de aqida. En Surat Ali Imran, sin embargo, que vemos nazzala. Aquí se está refiriendo al descenso paulatino al profeta Muhammad wassalam, a lo largo de los 23 años de la revelación. Así que estos son algunos solo de los muchos paralelos que te encuentras en estos dos suras que claramente forman un par temático. Estoy dando ejemplos. Se pueden coger todos los pares de suras que existan y hacer un análisis exhaustivo de sus paralelos, y desvelan muchísimas sorpresas. Pero baste esto como ejemplo de que realmente la estructura del Corán claramente está hecha ya desde antes de que se empiece a revelar.